Hoy hablaremos de la promesa más hermosa y más gloriosa que se encuentra en la palabra de Dios, la segunda venida de Jesucristo. Y hay un ser que no quiere que llegue ese día. Ese es Satanás, el enemigo de las almas, el enemigo de Dios. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quiénes va a devorar? A los que no están escudriñando la palabra de Dios, a los que no están buscando a Dios, a los que no están obedeciendo a Dios. Y primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, si tú quieres ser salvo, si quieres tener una vida eterna al lado y cerca de nuestro Creador, entonces debes prepararte. Busca a Dios en oración, lee su palabra, lee la Biblia y prepárate. Dios te ayudará a prepararte. Dios quiere salvar a la humanidad, pero la humanidad no quiere ser salva. Solamente serán salvos todos aquellos que obedezcan a Dios. Entonces ya dijimos aquí que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se devorará a la gran mayoría del mundo porque no quieren conocer a Dios. Tristemente así es, así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a hablar ahora acerca de la segunda venida de Cristo, esa promesa maravillosa que se encuentra en la Biblia. La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran culminación del evangelio. Cuando habla de la bienaventurada esperanza de la iglesia, está hablando de todos los seres humanos que amen a Dios y hagan su voluntad. Esa es la verdadera iglesia de Dios. No hay una iglesia nominal como tal, sino si tú dispones tu corazón para amar y obedecer a Dios, tú perteneces a esa iglesia, a la iglesia que vencerá el pecado, por la cual Cristo vendrá. Vamos a leer Tito 2:13 al 15. Tito 2:13 al 15 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que tenemos la esperanza, por eso es que estamos buscando la aprobación de Dios, obedeciéndole. Él es nuestro Creador y nosotros, como su creación, debemos responder agradeciéndole, reverenciándole y dándole gloria. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cristo murió por cada uno de los seres humanos, pero los seres humanos no quieren recibir ese regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Y aquí dice que Cristo murió para librarnos del pecado. Dice: y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese pueblo propio celoso de buenas obras es la iglesia que será salva. Aquel que obedece a Dios pertenece a su iglesia final, a su pueblo. Y aquí Pablo le está diciendo a Tito, lo exhorta, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Un hijo de Dios no debe de ser menospreciado. Y cuando es menospreciado, esa persona que está menospreciándolo pagará las consecuencias. Y que cuando tenemos la verdad, Dios nos da la autoridad para poder hablarla, porque viene de Él, no es cuestión de nosotros. A la hora de que una persona está predicando verdad, no habla por sí sola, habla porque Dios le dice que tiene que hablarlo. El Espíritu Santo le mueve a proclamar la verdad, a proclamar la palabra de Dios para que alguien más pueda escuchar y por ende sea salvo. La venida del Señor será literal, personal, visible y de alcance mundial. Algunas personas creen que en el rapto secreto. La palabra de Dios dice que todo ojo le verá, y eso lo vamos a leer en Apocalipsis 1:7. Eso del rapto secreto y eso son falsedades, son mentiras de Satanás que les hace ver a ciertas personas y esas personas engañan a otras personas. Así que no creas lo que un pastor te diga, no creas ni me creas a mí. Tú mismo ve a la Biblia y corrobora. Pídele sabiduría a Dios y Él te guiará si tú quieres conocer la verdad. Apocalipsis 1:7 nos deja claro cómo será la venida de Jesucristo. Dice: he aquí viene con las nubes. Cuando habla de las nubes representan a los ángeles, porque una nube nosotros la vemos que es blanca, los ángeles son blancos. Así que cuando vienen por millones, van a venir por millones con Jesucristo, van a aparecer nubes. Por eso dice aquí: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, o sea, todos los humanos le verán.
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué dice que todos los linajes harán lamentación? Porque será demasiado tarde para arrepentirse. Cuando vean venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces querrán arrepentirse, pero ya no hay tiempo de nada. Por eso el día es hoy. Hoy escucha la voz de Dios y prepara tu corazón, permítele entrar para que Él te transforme y te haga conocer su verdad. Entonces dice que todo ojo le verá. Cuando el Señor regrese, los justos muertos, cuando se refiere al Señor, estamos hablando de Jesucristo. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán, y junto con los justos que estén vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. Cuando Jesucristo esté llegando aquí, no va a bajar a la tierra completamente, Él va a quedar en el aire, y ahorita lo vamos a leer. Mandará a sus ángeles a recoger a sus hijos, a los que resuciten y a los que estarán vivos en ese momento. ¿Quiénes son ellos? Los que hicieron su voluntad, los que guardaron los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y los mandamientos verdaderos los encuentras en Éxodo 20 del 1 al 17. No son los mandamientos de los catecismos, no son los mandamientos que cualquier otra iglesia te dice. Ve a la Biblia. En Éxodo 20 del 1 al 17 se encuentran los verdaderos mandamientos. Y ahí el cuarto mandamiento nos indica que es el cuarto, el sábado. Así que Dios Jesucristo no vino a abolir ninguna ley, vino a cumplirla. Y todo aquel que obedece, hace la voluntad de Dios, guarda sus mandamientos, esos son los que serán salvos. Y dice que seremos llevados al cielo, pero los impíos morirán. ¿Quiénes son los impíos? Los que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo esté viniendo en las nubes de los cielos, caerán muertos. Lo verán, pero caerán muertos. Y los justos, los hijos de Dios, seremos llevados al cielo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Nos dicen: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son los que hicieron la voluntad de Dios. Y dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Juntamente con quién? Con los que están resucitando. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. Cristo no bajará a la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que no queda más que prepararnos. Si queremos ir al cielo, si queremos una vida eterna llena de felicidad, hay que prepararnos. Apocalipsis 6, 16 y 17. Dice: y decían a los montes, esto que voy a leer, eso lo decían, lo van a decir los impíos, los malos, los que no quisieron obedecer a Dios, los que no guardaron los mandamientos. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ese es Jesucristo, el que está sentado sobre el trono. Y de la ira del Cordero. No, perdón, dice aquel que está sentado sobre el trono, ese es Dios Padre, y de la ira del Cordero. El Cordero es Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, Cristo ya viene por sus hijos. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién se sostiene en pie? Aquel que ha dejado de pecar. Es el único que podrá mantenerse de pie ante la presencia de Dios, porque el pecado y Dios no pueden estar en el mismo lugar. Así que es necesario que dejemos al mundo para dejar de pecar, para que Dios nos ayude a dejar de pecar, porque no es cosa de nosotros. Dios nos ayuda a dejar de pecar para que podamos ser dignos de que cuando Cristo venga podamos estar de pie ante su presencia, porque no habrá pecado en nosotros. Entonces dice: el hecho de que la mayor parte de las profecías estén alcanzando su pleno cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indican que la venida de Cristo es inminente, o sea, inmediata, próxima. Inminente significa esto: la venida de Cristo está próxima, muy próxima. Mateo 24, 3, 14. Vamos a leer porque sabemos que la venida de Jesucristo es inminente. Dice: y estando sentado en el monte de los olivos, Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin del mundo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y hoy el mundo está lleno de gente falsa, pastores falsos, maestros falsos, cristos falsos, que están engañando a la humanidad, se la están llevando entre las patas y los van a llevar a la perdición. Entonces hay que estar atentos de las señales, las señales las podemos encontrar en el capítulo 24 de Mateo. Y Dios lo dejó ahí escrito para que nosotros podamos prepararnos. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras. Hay guerras hoy, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, que no nos preocupemos, porque todo esto se tiene que cumplir. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todo eso lo estamos viviendo ahorita, pero el fin está cerca, porque esas son las señales de la cercanía de la venida de Cristo. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, está empezando el fin. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, pasaremos por una tribulación grande, pero Dios estará con nosotros, eso no debe preocuparnos. Por eso es que el día es hoy para prepararnos, porque entre más pronto lo hagamos, Dios podrá prepararnos para el fin. El Hijo de Dios estará lleno del Espíritu Santo, por eso podrá pasar la tribulación. Hay otra iglesia, la misma que piensa sobre el arrebatamiento, sobre el rapto secreto. Dice también que el pueblo de Dios no pasará por la tribulación, y la Biblia dice que sí. Así que sí, y también dice la palabra de Dios que el cielo es para los valientes. Y esa valentía viene del poder de Dios, no de nosotros mismos. Yo al principio, cuando empecé a conocer la Biblia, yo tenía terror, literalmente terror de saber todo lo que viene. Pero hoy sé que tiene que acontecer así, y Dios lo único que me pide es que yo confíe en Él, porque Él estará viviendo en mí cuando venga la tribulación. Así que podré mantenerme en pie si yo continúo obedeciéndolo, si yo continúo cerca de Él. Pero si caminamos para atrás, tristemente nos perderemos. Así que aquí está muy clara las señales de Mateo 24 que nos indican que la venida de Jesucristo está ya muy cercana. Dice, el momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha sido revelado, y por lo tanto se nos ha exhortado a estar preparados en todo tiempo. Cuando se nos dice que debemos estar preparados, uno no sabe cuándo vaya a morir. Por ejemplo, si yo estoy confiada en que voy a ser salva, o estoy pensando en que bueno, yo soy buena persona, no va a pasar nada, no creo que Dios me haga nada, y yo llego a morir sin haber conocido a Dios, yo me voy a perder. Por eso debemos de prepararnos buscando a Dios, escudriñando su palabra para que Él nos pueda preparar, y que si llegamos a morir, entonces seremos resucitados cuando Cristo venga, porque seré parte de la primera resurrección. En Mateo 24, 36 al 37 nos dice, pero el día y la hora nadie sabe. Jesucristo, son palabras literales de Jesucristo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces no sabemos exactamente el día en que Jesucristo va a venir, ni el día ni la hora. Pero las señales del fin sí las conocemos. La misma Biblia nos dice aquí en Mateo 24. Y eso quiere decir que está muy cerca la venida de Cristo. Y entonces no queda más que prepararnos para cuando llegue el día y la hora, estemos listos, estemos de pie. En Génesis 6, 5 al 7, vamos a mirar qué dice Génesis 6, 5 al 7. Aquí lo apunté, y si lo apunté es por algo, no recuerdo exactamente por qué lo apunté. Del 5 al 7.
Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ok, ya recordé, una de las señales por las cuales, más bien no señal, una de las cosas por las cuales Dios destruyó el mundo con agua hace algunos siglos, hace 2000 años, Dios destruyó este mundo por medio de un diluvio, porque ya el mundo estaba lleno de maldad, ya el pecado había sobrepasado el límite y Dios tenía que destruirlo, porque si no lo hubiera destruido no hubiera quedado ninguno justo, y Dios eligió a Noé y a su familia. Noé le creyó y su familia y él fueron salvos, porque si Dios hubiera dejado que la maldad siguiera alcanzar a Noé, este mundo hubiera perecido y ya no existiera ningún ser humano. Entonces aquí dice, eso pasó cuando el diluvio, hace 2000 años. No, hace 4000 años, perdón. Hace 2000 años vino Jesucristo, hace 4000 fue el diluvio. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón y de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. O sea, ya no había bondad en la tierra, ya no había amor, ya era pura maldad, se deleitaban en la maldad, ya Satanás había dominado toda esa gente, por eso era necesaria destruirlo. Y así como pasó en aquel tiempo donde ya había llegado al límite la maldad, hoy estamos viviendo. Por eso la palabra de Dios también dice, como en los días de Noé, porque hoy estamos viviendo exactamente así. El mundo ya está lleno de maldad, el mundo ya está lleno pues sí, de maldad. El amor se ha enfriado, los seres humanos ya no les interesan otros seres humanos, son pocas las personas que están haciendo el bien, son pocas las personas que siguen luchando por llevar una vida recta, pero con la ayuda de Dios habrá un pueblo recto, perfecto, para recibir a Cristo. Y es por eso que te invito a que conozcas la palabra de Dios. Te invito a que entregues tu corazón al Señor y que Él pueda restaurarlo para que le puedas obedecer. Por eso es que apunté aquí Génesis 6 del 5 al 7, porque estaba hablando de la maldad en el Antiguo Testamento, estaba hablando de la maldad que existía en la tierra cuando Dios destruyó al mundo por medio del agua. Hoy será destruido por medio del fuego. Así que hay que prepararnos. Les voy a indicar, allí en el video anterior les hablé del santuario celestial y del santuario terrenal. El santuario constaba de 3 partes: el atrio, que es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso nos indica que si tú crees, en el atrio murió Jesucristo, ahí estaba el altar del sacrificio, ahí murió Jesucristo. Si tú crees en la muerte de Jesucristo y tú crees que Él vino a morir por ti y tú crees que Él tiene el poder para transformarte, entonces eres justificado. Avanzas del atrio para el lugar santo. En el lugar santo Dios nos santifica. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, porque en Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia te va a ir transformando, te va a ir santificando, te va a ir quitando el deseo del mundo y te va a poner el deseo de amar a Dios para obedecerle. Después de que se cumpla la santificación, si tú llegas a morir, entonces Jesucristo cuando venga te va a resucitar, porque tú estabas haciendo la voluntad de Dios. Pero si estamos vivos y seguimos en el camino del Señor, cuando Cristo venga seremos glorificados, que eso es lo que significa el lugar santísimo, estar en la presencia literal de Jesucristo. Entonces es el lugar, el atrio, que es el patio, el altar de sacrificio donde murió Cristo. Tú crees, te justifica Dios. Después eres santificado en el lugar santo y si avanzas serás glorificado en la venida de Jesucristo. El santuario celestial que se encuentra en el Antiguo Testamento nos enseña de una manera, se me olvidó la palabra, didáctica, el plan de salvación. Si tú lees, se me hace que está en Levítico, si tú lees en Levítico lo que se trata el santuario terrenal, entenderás el santuario celestial que se encuentra en el libro de Hebreos y entenderás el plan de salvación. Entonces es justificación, santificación para poder lograr la glorificación. No podemos ser salvos si primero no somos justificados y no somos santificados. Y si tenemos esos 2 pasos, cuando Cristo venga nos glorificará y nos dará un cuerpo glorificado para poder estar en su presencia. Así que la promesa esta de la cual les hablaba al principio, la segunda venida de Jesucristo, es lo más hermoso que un ser humano puede tener en su mente, y tener la esperanza de esa venida para estar ante la presencia del Creador.
Es lo que quiere Dios. Dios tiene un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Salvarte, salvarnos. Así que no nos queda más que entregarle el corazón, entregarle nuestro ser, nuestra voluntad, para que Él haga su voluntad en nosotros. Y entonces podremos estar delante de Él. Esos son los que estarán delante de Él, los que permitan la transformación, la santificación, para después ser glorificados. Entonces te dejo con esto, con la segunda venida de Cristo, que ya es inminente, inminente, muy inminente. Así que prepárate y que Dios te bendiga.